Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, que le puse por nombre una relación personal con Jesús. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón. Juan 4:24, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Miren, hermanos, esto del misterio de la piedad que viene aquí en la fabulosa Biblia, que es la palabra de Dios, nos revela un secreto para los que no conocen a Dios, que nosotros ya lo conocemos, un secreto extraordinario, y es que Dios se hizo hombre en la segunda persona, que es Jesucristo, nuestro Señor, y vino al mundo. Vino al mundo por una sola razón: para darnos a conocer a Dios. Para eso vino Jesús, para que nosotros viéramos cómo es Dios. ¿Y para qué lo teníamos que conocer? Para que pudiéramos tener una relación personal con Dios. ¿Quién dice amén a eso, hermanos? Una relación como la tuvo Adán, que fue el primer hombre. Adán tuvo una relación maravillosa con Dios. Adán le hablaba a Dios cara a cara, hermanos. Se comunicaban como dos estupendos amigos. Era una relación maravillosa la que Adán tenía. Y Dios, como Adán era el amigo de Dios, Dios le proporcionaba todo. En el jardín del Edén había abundancia tremenda. Había 4 ríos, y los ríos eran ricos en minerales y en oro por dentro. O sea, todo era maravilloso. Esa tierra era maravillosa, tenía frutos, tenía animales, tenía buena tierra, tenía todo lo que Adán necesitaba, y tenía un clima extraordinario. Era tan extraordinario que Adán estaba sin ropa, hermanos. Imagínense qué sabroso clima tenía. No como ahorita te sales aquí aquí donde vivimos, en Tennessee, en Smyrna, Tennessee, sin ropa y te pega una pulmonía, te mueres. Pero no, ahí no. Era un clima maravilloso, mucho mejor que adentro de sus casas que tienen calefacción. Porque cuando pones la calefacción, se acaba la humedad y ya no es tan bueno el clima, ¿no? Ahí era húmedo, todo era hermoso. Y Adán tenía la maravillosa bendición de comunicarse con Dios en persona, eran amigos. ¿Pero qué creen? Hubo un enemigo que ya estaba en el mundo, que se llama Satanás. Y a Satanás no le gustó la relación que Adán tenía con Dios, porque era la misma relación que Satanás tuvo en las huestes celestiales con Dios. El problema que Satanás nunca aprendió que Dios es primero y tú eres segundo. Esa es una regla universal. Y Satanás quiso ser primero y que Dios fuera segundo. Y eso no puede ser, hermanos, porque Él es el creador del universo, Él es el diseñador, Él es puro, Él es santo, Él es el poderoso, decían los israelitas. El poderoso, decían. Entonces, Satanás engaña al hombre, engaña a Adán y Eva, y caen en transgresión, en desobediencia. ¿Y qué ocurre? Entra el pecado. Cuando entra el pecado, hay una separación con Dios, porque acuérdense que Dios es santo, santo, santo. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo, Dios Espíritu Santo es santo. Entonces, cuando está el pecado, hay una barrera. Es, por ejemplo, en este mundo, Dios hizo al hombre y a la mujer para que los dos fueran uno solo, ¿cierto? ¿Qué pasa si entre ese hombre y una mujer se mete otro hombre y una mujer? El trío ya no es bueno, ¿verdad? Porque eran dos, uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una separación. Entonces, lo que aquí separó
a Dios del hombre que fue el pecado. El maldito pecado, hermanos. Pero Dios puso un salvoconducto y Jesucristo fue el salvoconducto. Y Jesucristo tuvo que venir a este mundo para resolver el problema del pecado, que era lo que nos apartaba de Dios. Jesucristo vino como cordero expiatorio. ¿Qué es expiatorio? Es el que paga la culpa. Entonces Jesucristo vino como el cordero inmolado, puro, humilde, sencillo, sin pecado, perfecto. Y ese fue el sacrificio perfecto que necesitaba Dios. Y con la sangre derramada en la cruz del Calvario, borra nuestros pecados. Mediante un arrepentimiento de los que creemos y declaramos que Jesucristo es nuestro Señor en cuerpo y en alma, hermanos. ¿Quién lo declara? Bueno, hermanos, entonces Jesús también vino como Mesías. ¿Qué es Mesías? Que Jesucristo es Dios. Básicamente eso es el Mesías, hermanos. Es Dios en la carne. También, hermanos, Jesucristo vino como Salvador, porque es el que te salva. ¿De qué te salva? Del pecado. Jesucristo, mediante su bendita sangre, borra tu pecado. Entonces te salva, te libera de tu pecado. También, hermanos, Jesucristo tuvo que ascender con el Padre, si se acuerdan, y está sentado a la derecha del Padre. Pero Jesucristo, ¿qué creen? Regresó en espíritu. Regresó en espíritu, que es el Espíritu Santo, para librarnos ¿de qué? Del pecado, de lo que nos separa de Dios. Vino para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Del infierno. El infierno es horroroso, hermanos. Estar quemándose permanentemente en un lago de fuego. Eso es horroroso. Entonces vino a salvarnos de esto. Y vino a santificarnos, a que fuéramos santos. Cuando borramos el pecado, nos arrepentimos todos los días, en todo momento que le oras, te conviertes en un santo hombre de Dios, hombres y mujeres. O sea que ya no solamente es santo Juan Pablo II, no solamente es santo, ¿cómo se llama el mexicano que se puso una piedra? No es el Pípila, Juan Diego. O sea, ya no nada más es un grupo de personas los que son santos. Eso era en el Antiguo Testamento, que nada más el Espíritu Santo trabajaba con un pequeño grupo de personas que era previamente escogido por Dios. Hoy en día no. Vino Jesucristo a romper esa barrera. Entonces hoy en día, si creemos y declaramos que Jesucristo es nuestro Cordero, nuestro Salvador, el Mesías y nuestro Señor, somos santos, hermanos. Somos santos en Cristo Jesús. ¿Quién lo cree? Entonces, hermanos, esto es maravilloso, que Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo. Pero hay un problema, hermanos. Hay gente que no puede tener una relación con Dios, como nosotros en esta iglesia la tenemos. Espero que la mayoría tenga una relación personal con Dios. ¿Cuál es el problema por que la gente no puede tener una relación con Dios? Número 1, porque no le puede ver. No lo puede ver. Entonces, para tener una relación, lo tienes que conocer, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, su esposa, su esposo, un amigo, una amiga, quien sea con quien tengan una relación. ¿Por qué la tienen esa relación? Su hermano, su hermana, su papá, su mamá. ¿Por qué? Porque lo conocen. No se puede tener una relación sin conocer a la persona. Entonces hay gente que no viene a la iglesia. Hay gente que no se arrepiente. Hay gente que no conoce a Jesús, que no puede
tener al Espíritu Santo, que no tiene una maravillosa comunión con Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le puede ver. Porque Dios no se puede ver. Entonces, al no poderlo ver y desconocer a Dios, tienen conceptos errados de Dios. ¿Qué son conceptos? Tienen ideas erradas de Dios. Es como una persona, tú le puedes decir: yo me dedico a arreglar autos y eso es lo mejor que te puede pasar. Y otra persona te puede decir: yo no estoy de acuerdo con ese concepto, porque para mí lo mejor es armar casas. Entonces hay conceptos contrarios. ¿Me explico? Ok. Las personas que no conocen a Dios tienen su propio concepto. Y tú le puedes decir: es que Dios es espíritu. Y él te puede decir: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Dios es este ídolo que aquí puse, este altar a él, y esta imagen es Dios, te puede decir. O te puede hasta decir: no, Dios es lo que tengo aquí en la bolsa, es el dinero que aquí tengo, porque ese es mi Dios. Entonces toda la gente tiene diferentes conceptos de Dios. Acuérdate, lo que te atrapa es tu Dios. ¿A quien adoras? ¿Por quien te preocupas? Ese es tu Dios. Lo que te atrapa, lo que te encadena es tu Dios. Entonces la gente tiene conceptos erradísimos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Pero vamos a entrar de lleno a la palabra para conocer más a este Dios santo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Y aquí surge la primera pregunta: ¿por qué ustedes creen que cada persona tiene su propia imagen de Dios? ¿Por qué será? Porque no lo conocen. Porque si todos conociéramos a Dios, todos tendríamos la misma imagen y el mismo concepto de Dios. Pero según Juan, capítulo 5, versículo 39, nos dice qué es lo que debemos hacer para saber quién es realmente Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Los fariseos, hermanos, ¿por qué estudiaban las Escrituras? La gente en el Antiguo Testamento, ¿por qué estudiaba las Escrituras? Porque pensaban que eso es lo que les daba vida eterna. Y Jesucristo les dice en esta versión: pero estas Escrituras me señalan a mí. Eso quiere decir que toda la Escritura habla de Jesús. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Vemos sombras de lo que iba a venir. Cuando ya lees el Nuevo Testamento, desde los Evangelios para adelante, la historia de Jesús, las sombras del Antiguo Testamento empiezan a hacerse una realidad. Entonces, hermanos, las Escrituras, ¿a quién señalan? A Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesús. Hay un hilito de sangre en toda la Escritura. Entonces, ¿por qué no podemos ver a Dios? Juan 4:24 nos responde. Juan capítulo 4, versículo 24 nos responde por qué no podemos ver a Dios o por qué esta gente no puede ver a Dios. Y aquí dice: porque Dios es espíritu. Y como es espíritu, se debe de adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces, como Dios es espíritu, todos los creyentes lo debemos de adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Cómo se adora en espíritu y en verdad, hermanos? A través del maravilloso Espíritu Santo. Te levantas en la mañana: buenos días, Espíritu Santo, ¿cómo estás? ¿Dios es una persona? Sí. ¿Jesús es una persona? Sí. ¿El Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural? No, es una persona.
Entonces, como persona, tienes que tratarlo como una persona santa que vive contigo. Mientras no tengamos esa idea de que ese concepto universal de Dios que nos lo muestra la Escritura, no vamos a poder tener una relación con Dios. Entonces, hermanos, pónganse a pensar, el Espíritu Santo, ¿dónde vive? Dentro del espíritu del creyente. Entonces, el Espíritu Santo ve a través de tus ojos, oye a través de tus oídos, habla a través de tu boca. Cuando hables palabras que no son santas, ¿el Espíritu Santo está hablando por ti? No. Cuando veas cosas que están llenas de pecado, ¿el Espíritu Santo las está viendo por ti? No. Cuando escuchas cosas y no te vas, que están llenas de pecado, ¿el Espíritu Santo las está escuchando por ti? No. ¿Tienes una relación con Dios? No. Porque Dios no es una religión. No es que solamente te paras el domingo, llegas, le rezas el Padre Nuestro, te hincas, das tu ofrenda y ya. Eso no es una relación con Dios. Esa es una religión. La relación con Dios se hace a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es maravilloso porque tenemos a Dios vivo dentro de ti. Porque Él es ¿qué? Espíritu y verdad. Él es la verdad, hermanos. Él es la verdad de la vida. Entonces, hermanos, cuando salgamos por esa puerta, tenemos que hacer lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Dar a conocer ¿a quién? A Dios. Porque ¿a qué vino Jesús? A dar a conocer a Dios. Pero había un problema, era el pecado. Pero Jesús, a través de Él, se borra el pecado. Entonces ya no hay ese problema. Ese problema queda fuera. Entonces entramos prácticamente en el lugar santísimo, con el Dios vivo. Pero para que este problema sea solucionado, para que esta solución sea efectiva, tenemos que tener fe verdadera. Y para tener fe verdadera tenemos que mirar a Dios como Él es. ¿Cómo es Dios? Es espíritu. ¿Puedes ver al espíritu? No. Entonces tenemos que ver a Dios sin ideas preconcebidas. Es que a mí me enseñaron así. Es que yo vengo de la iglesia católica y me enseñaron que era así. O yo vengo de los mormones y me enseñaron que era así. O yo vengo de el hinduismo y me enseñaron que eran así. O yo vengo de... ¿Sabe cuántas religiones hay, hermanos? Jesucristo no vino a imponer una religión más. Jesucristo vino a darte a conocer al Dios verdadero a través de su Santo Espíritu Santo. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo, hermanos, se lo tienen que saber de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Es la seguridad de lo que esperas, ¿cierto? Entonces, cuando ores, ¿cómo tienes que orar? Cuando platiques con Dios, ¿cómo tienes que platicar? Con la seguridad de que Él te va a escuchar. No tienes que tener ninguna duda. Pero cuando le hables a Dios, hay algo que estorba. ¿Qué es? Es el pecado. Por eso tienes que orar y pedirle perdón. Señor, perdóname, Señor. Arrepiéntete, quita el pecado que te está estorbando. ¿Hay algo en tu familia que no esté bien? Si algo en tu familia no está bien, a los ojos del Señor, arréglalo. Arréglalo. Si algo con tus hijos no está bien, arréglalo. Porque eso te estorba. Y eso estorba a la demás gente que tú le hablas de Dios. ¿Me explico?
Entonces, arregla tu situación espiritual. Porque si no arreglas tu situación espiritual, tienes algo que te estorba. Si no tratas bien a tu esposa, trátala bien, porque eso te va a estorbar. O sea, debemos de quitar lo que nos estorba. Si es algo que tú puedes arreglar y no has arreglado, entonces se convierte en un pecado mortal, ¿sí sabías? Se convierte en un pecado mortal, porque ahí sigue. Y tú sabes que lo puedes arreglar y no haces nada por arreglarlo. Entonces se convierte en un pecado mortal. Si es un pecado de que a la persona, en vez de saludarla, le hiciste así, bueno, pues quizás te andabas aquí limpiando, o que dijiste, ahí se me cae, no muy bien, pero no andabas hablando de aquel, nada más que para que no se diera aquel, andabas volteando a ver a aquel. Y aquel dijo, no, yo soy el que le cae mal. Es un pecado, esas son tonterías, hermanos. Esas son tonterías. Nada más dile, ok, discúlpeme, perdóname. Ya está borrado, esa es una tontería. Pero hay pecados que no son tonterías. Hay pecados que te llevan a la muerte. Y es el pecado que sabes que ahí está y que ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. No lo quitas. Ese es un pecado mortal. Aguas con ese pecado. Porque ¿cómo le vas a decir al Señor hoy? Señor, me arrepiento de este pecado. Límpiame con tu sangre. Ya estoy limpio. Y al otro día, a la próxima vez que oras, a las 5 horas, Señor, límpiame de este pecado. Ya. Y si no lo arreglaste en 1 año y oras 5 veces al día, échale lápiz. Le pediste que te perdonara el mismo pecado más de 1500 veces. Pasan 5 años y ya le pediste que te lo limpiara 7500 veces. Se convierte en un pecado mortal, hermano. ¿Me explico? Vamos a ponerla más fácil. El hombre tiene que ser fiel a su mujer. Amén. La mujer tiene que ser fiel al hombre. Amén. Entonces, si ambos son creyentes y la mujer al hombre le dice, ya no quiero que andes con la vecina. Y el hombre, perdóname, mis concupiscencias, dice, perdóname, se me resbala, es que yo era Pedro Navajas antes. Bueno, está bien, Pedrito. Yo era el chido Juan, dice, de la colonia. Bueno, pero ya no eres el chido Juan de la colonia. O sea que te tienes que olvidar de Petra, te tienes que olvidar de Clotilde, te tienes que olvidar de todas ellas. Y el hombre también se tiene que, y la mujer también se tiene que olvidar de Pedrito, de Panchito. Porque ahora nada más existe su esposo, nada más existe su esposa. Pero si uno de los dos mete a un hombre, a una mujer en medio, y el otro le dice, oye, ¿qué pasó? Se supone que los dos somos uno solo. Y dice, ay, se me pasó. Ya no voy a andar con ella. Perdóname. Ok, Pedrito, te perdono. Y el siguiente día lo ve en el Walmart con la misma chancluda. ¿Qué pasó, Pedrito? Ay, no ando con nadie. ¿Esa que tienes a un lado quién es? Ay, no la vi. Perdóname, ya no voy a andar con ella. Y la mujer, ay, Señor, ¿qué hago con este cabezón? Te perdono, Pedrito, vámonos para la casa y tú vete para allá, chancluda. Ok, al siguiente día sale de su casa y anda dándose un beso con la misma. ¿Qué pasó, Pedrito? Ay, perdóname, mujer. Este pecado que no me deja. Ok, imagínense que le pida perdón 5 veces diarias. Imagínense que le pida perdón 35 veces a la semana. Imagínense que le pida perdón 1500 veces al año. ¿Qué le va a decir la mujer? No tienes perdón de Dios. Es lo mismo, hermanos. Si tienes un problema, arréglalo, porque Dios ya no te la cree.
¿Para qué lo tienes que arreglar? Para que pases al lugar santísimo. Al mero bueno, hermanos. A regocijarte con el Señor y ay, en la luz del Señor, hermosa la luz del Señor, y vivas en espíritu y en verdad. Hermanos, eso es a donde tenemos que llegar, pero sin nada que te estorbe. Porque ese pecado, hermano, lo vas a traer arrastrando. Y nunca, 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 nunca vas a poder vivir en gozo. Porque siempre lo vas a tener aquí. Y en tu corazón y en tu espíritu. Y te va a bloquear la relación tan hermosa que tú podrías tener con Dios. Vamos al ejemplo otra vez de Pedrito, que no deja a la chancluda, a la que anda con su chicle. Bueno, imagínense, él podrá tener una relación bonita con su esposa. No. Y la esposa, por más que lo quiera y por más que quiera, van a poder ser plenos. No, es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Entonces, hermanos, los pecados pequeños se arreglan fácil, pero el grande también se arregla fácil. Nada más déjalo a un lado, porque ¿cuántos años ya tienes con él? Entonces, hermanos, esos son los que tienen que cortar de tajo. Ahorita preocúpense por el grandote. Los chiquitos los arreglan en un segundo, es fácil. El grande, preocúpense, hermanos, ahorita, porque es el pecado mortal. Entonces, ¿cuál es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:27, vamos ahí, vamos a ver qué hacía Moisés. Yo en la mayoría de los versículos estoy usando una traducción que es Nueva Traducción Viviente. Es una traducción muy al día de cómo se habla hoy en día. Dice Hebreos 11:27, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer al enojo del rey, o sea, del faraón. Y aquí dice, siguió firme en su camino porque tenía puestos los ojos en el invisible. Ok, ¿Dios es visible? No. Entonces, Moisés, ¿dónde tenía puestos sus ojos? En el invisible. ¿Lo podía ver? No. ¿Sabía que existía? Sí. Abraham, ¿por qué seguía a Dios? Porque creía en él. Decía, te voy a hacer grande tu descendencia. Y él no tenía un hijo. ¿Qué le dice? Ve las estrellas. ¿Las puedes contar? No. Pues intenta contarlas. Imagínense, tanto ver las estrellas y tanto estar contándolas. Después las estrellas eran las caras de su descendencia. Cuando Dios le dice, la arena, ¿puedes contarla? No. Pero estoy seguro que Abraham se puso a querer contarla. Cada granito de arena era la cara de uno de sus descendientes. Y Abraham sabía que esos descendientes, tarde o temprano, espiritualmente íbamos a ser todos nosotros. Y Abraham pudo ver tu cara en el granito de arena. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que tú ibas a estar aquí hoy. Él ya lo sabía. ¿Lo vio? No. Pero se murió sabiendo que era realidad, hermanos. Así es como se le habla a Dios, hermanos. Así es como se le habla a Dios. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Aquí vamos a respondernos a esta pregunta. ¿Cómo está con nosotros el Señor hoy? Según Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Cómo está el Señor hoy? En espíritu. Y si el espíritu trabaja contigo, llenándote, ¿cómo vas a estar? Libre, en libertad. Y cuando estás libre, hermanos, es cuando empezamos a disfrutar de la presencia del Señor, porque es la que
nos liberta. Vamos 2 capítulos más adelante, 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7. Ese capítulo y ese versículo dice: pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. O sea, estamos por fe, no por vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la fe? Es lo que creemos y no lo que vemos, ¿cierto? ¿Quién cree que Dios está aquí? ¿Por qué? Porque vivimos por fe, por lo que creemos, no por lo que vemos, no por vista. Miren, hermanos, no es para que lo sepan, pero ahorita ya lo van a saber. En los últimos días he entrado al Facebook como no tienen una idea. En mi vida había entrado tantas veces, porque se me ocurrió poner 2 autos que estoy vendiendo. Yo no sabía cómo te testeaban tanto. Y estoy como loco en el Facebook y en el Messenger, ni sé ni cómo se llama. Tuve que bajar la aplicación de Messenger. Bueno, hermanos, ya hasta aprendí a escribir rápido en esta cosa. Bueno, en lo que le contestaba, que a uno le pedía cierta cantidad y me decía, no, pues te doy la mitad. Y le decía, no, pues mejor vete y dásela a ver a quién. Aquí no, ¿verdad? O sea, no inventes. Luego otro que me dice, no, que pactamos tanto. Le digo, vamos, tanto, está bien. Hombre, Y lo que llega a la casa, no, nada más te voy a dar la mitad. Le digo, bueno, ¿no habíamos pactado esto? No, es que ya cambié de opinión. Le digo, pues qué poco hombre eres. Pactos son pactos. Y luego era paisano, hermanos, hasta me agüitó. Pero bueno, está bien, eso es otra plática. Bueno, estaba en el Facebook contestándole a uno, viendo a un cliente. En eso aparece un video que puso mi sobrina. Hace mucho que no veía a mi sobrina, ya está anteojos trae, yo ni sabía que usaba lentes. Yo dije, ¿y quién es? Era el novio. Dije, está bien, ojalá sea cristiano. Bueno, ya me estoy yendo. Empiezo a ver y ella puso un video, pues le apreté el play, bien bonito. Lo que no me gustó, que me hizo llorar. Estaban unas personas anglosajonas, no sé qué país sea, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, y ellos descubrieron, había junto a una avenida muy grande donde pasaban los autos a gran velocidad, había una especie de loma, así como de este alto, 1,5 metros, un par de metros. Y lo que vieron, que había un pequeño agujero ahí, y se oían unos cachorritos de un perro que estaban llorando de hambre. ¿Y qué creen que hizo esta pareja? Fue por unas palas, unos picos, y empezó a hacer el agujero más grande. Y el hombre se empezó a meter al hoyo. Y dije, en la que se colapse ese hoyo, al hombre le van a caer como 2 toneladas de tierra, y esa será su tumba. Dije, qué valor, pero qué buen hombre, o sea, para rescatar a los cachorritos. Y hacía el hoyo más grande, y ya se salen y dice, se están metiendo hasta adentro, mujer, y está muy chico el agujero. En eso salen 3 cachorritos, y cuando ven el sol, pues se empiezan a parpadear todo, porque les encandiló el sol. Y estos los abrazan y los cachorritos se dejan querer. Y se me hizo bien bonito. Dije, pues ya está el rescate. No, pues resulta que se oían más cachorros adentro. Y él, entre más se metía, los cachorros más se metían para adentro. Y ellos cavándole más. Y dije, este hombre iba a quedar atrapado. Ahorita se le va a colapsar eso. Para no hacerles el cuento largo. Siempre que agarraba un cachorrito, el cachorrito empezaba a llorar. Lo agarraba de la oscuridad. Y cuando lo sacaba a la luz, el cachorrito se ponía como loco. Llorando, les tiraba hasta mordidas. Y ya lo acariciaban para que se calmara. Ya para no hacer el cuento más largo, tuvieron que meterse más para adentro, porque entre más se metían, los cachorritos más para el fondo se iban. O sea que cada vez fue más arriesgado.
Y eran como 10 cachorros, a todos los pudo rescatar. Y el video duró como unos 15 minutos y yo me fusilé toda la acción. Y después digo, ay Señor, ¿por qué estoy viendo esto? Y que me contesta Dios. Me dice, yo te puse ese video, ¿por qué crees? Y yo, para ver a los perritos, ¡no! Dije, caray, ¿para qué me lo habrá puesto? A ver, Señor, tú eres alabado, glorificado. Y empecé a meditar en el video y empecé a meditar la palabra y ¡pum! El Espíritu Santo que me sangolotea. Y dije, ya entendí. Gracias, Señor. Esos cachorros estaban en una cueva oscura. Quien no conoce a Dios está en una cueva oscura. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú que me estás viendo en el internet, conoces a Dios? Sí. ¿A qué vino Jesús? A dar a conocer a Dios, a quitar el obstáculo del pecado. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres un pequeño Cristo? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo Jesús. Tienes que sacar a las criaturas de Dios de la oscuridad, de esa cueva de oscuridad. Este hombre arriesgó su vida. Los primeros discípulos arriesgaban su vida. Tú vas a arriesgar tu vida en Esmirna, Tennessee. No pasa que te pongan un cachetadón, un guajolotero. De ahí no pasas. Una vez me sacaron, que me querían sacar que el machete. Mentes, hermanos. Tú ponte ahí, hermanos. Ve. Y les dices que hay un Dios. Que tú lo conoces, que vive contigo, que duerme contigo, que come contigo, que es tu amigo. Ve y díselos. Sácalos de ahí. Y si tienes que arriesgar tu vida, arriésgala. Si nada más es por pena, hermanos, no inventes. El Espíritu Santo no le da pena. Déjate guiar por él. Empieza a ser amigos. Acércate a los que no conocen a Dios. Empieza a enseñarles con hechos cómo se porta un cristiano, hermanos. Antes de que le prediques, predícale con hechos. Entonces, hermanos, vamos a 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos dice. Yo se los voy a leer en esta nueva traducción viviente. Dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Creo que dice lo mismo que la Reina Valera. Entonces, ¿quién? Jesús, Dios, y la comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Sea con quién? Con ustedes, con vosotros. Entonces, hermanos, dice muy claramente, comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión viene del griego koinonia y significa compañerismo. Háztelo tu compañero. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Significa amistad. ¿Con quién vas a tener amistad? Con el Espíritu Santo. Significa comunión. Yo siempre que hablo de esta palabra la parto en dos. Común, unión. ¿Tienes algo en común con Dios? Sí. ¿Que eres santo? Dios es santo. Sí, por eso tenemos que estar limpiándonos todo el tiempo, hermanos. Por eso el cristiano dejó de ser una fábrica de cometer pecado. Antes de ser cristiano, hermanos, te parecías a la fábrica de la Nissan que está aquí en Esmirna, Tennessee. Produce un auto en menos de un minuto. Entonces, quiere decir que producía 60 autos aproximadamente. Hasta hablando de un aproximado que leí del 2006. Estamos hablando de cómo vamos a ponerle. Vámonos a irnos bajos, ¿ok? Vamos a pensar que producen 5 carros al minuto. Un carro al minuto. Vámonos yendo bajo.
En una hora vámonos a irnos bajo, vamos a pensar que produce 20 carros en una hora. Entonces, si tú estás afuera, en tu trabajo, unas 8, unas 10 horas, vamos a ponerle 10 horas. 20 por hora son 200. Antes de ser cristiano, tú producías 200 pecados por hora. Eras una máquina. Terminator. Eras una máquina de producir pecado. Y veías una mujer y, ¡ay! ¿Viste eso? Así le hacían. Eran perros, no sé por qué le hacen así. Y la mujer bien ofendida y te recordaba a tu mamá. Y a ti no te importaba. Y mira aquella, y mira esto. Y mira el último de Pepito. Y mira que esto, y mira que esto. Y a tu compañero le agarraron hasta el trasero, hermanos. ¡Qué degenerados! Eras una máquina de hacer pecado, ¿cierto? Así ese pastor está re loco, pero así le hacen, yo los he visto. Ayer vi a uno en la tienda, el Gallito, hermanos, así le hizo a su compañero. Y su compañero, espérate, le dice, que no ves que hay gente. Digo, ¿qué pasaría si no hubiera gente? Degenerados. Y se veían bien hombres, hasta el bigote les daba vuelta. ¿Qué es eso, hermanos? Eran máquinas de hacer pecado, las mujeres también. Y ay, que la hija de quién sabe qué, y que quién sabe qué tanto, que vamos a la tienda y me voy a poner mi minifalda, ni minifalda parece. Eran máquinas de hacer pecados y para el domingo bien crudas, y son mujeres. El hombre también. Eran máquinas de hacer pecado. Pero ya conocemos a Cristo, ¿cierto? Ya no somos máquinas de hacer pecado. Ya no amaneces crudo. Ya no le andas agarrando el trasero a tu compañero. Ya se te quitó la boca de carretonero. Ya compusiste la situación en tu casa. Ya cambió la situación. Y si no la has compuesto, compónla. Es que no sabía, bueno, pues ya te lo dije. Compónla. Entonces, hermanos, ya no somos máquinas de hacer pecado. Y eso te trae tranquilidad, ¿cierto o no? Porque entre más máquina seas, vives más a la zozobra. Y tienes que meterte a un vicio o algo feo para estar, que es que tranquilo, pero es irte al precipicio. Y si no caes en vicios, empiezas a hacerte una persona enojona, una persona criticona. Qué feas son las personas criticonas, hermanos. No tienen nada que hacer. Por eso aquí en la iglesia ya todos vamos a trabajar, hermanos. Vamos a convertir gente, porque si no nos vamos a ser criticones. Ya viste al hermano, el pantalón que trae, ya se le hizo un agujero atrás, ya está regordo. Y vas a ponerte a criticar a todo el mundo. Pecador, glotón. Y no te has visto la viga que tienes tú en el ojo, hermanos. Entonces ya vamos a empezar a trabajar duro, hermanos, porque es la única forma de mantenernos ocupados, trabajando en Jesucristo. Amén. Digan duro, amén. Entonces, hermanos, ¿cómo eres con un amigo? Que le tengas confianza. No vas a guardar protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? Cierta forma en que te tienes que comportar, ¿verdad que no? No vas a hacer falsas posturas. Como cuando lo hacías cuando conociste a tu esposa, todo el tiempo andabas así. Y para que no te viera la panza. La mujer todo el tiempo anda con una fajota ahí para que no se le viera la lonja tampoco. Entonces ya no vamos a andar con falsas posturas. Y el que estaba bien flaco se ponía más chamarras para que no se viera flaco. Entonces ya no vamos a hacer eso, ¿cierto? Ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un buen amigo, es una buena amiga. Y con Dios ya no vamos a andar con falsas posturas. ¿Por qué? Porque ya quitamos el pecado que nos estorbaba. ¿Cómo? Limpiándonos con la sangre del Cordero, hermano. ¿Quién cree en eso? Ya para irnos, hermanos. Apocalipsis 3:20. Y vamos a ver qué nos prometió el Señor Jesús. Yo se los voy a leer en esta versión contemporánea.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Eso es para que se lo lleven en el corazón. ¿Quién de aquí es salvo? ¿Qué te dijo Jesús el día de tu salvación? Te voy a decir qué te dijo en esta versión. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y si me oyes, abres la puerta y yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esto dice esta versión. ¿Cómo ven? Dice, oye, mira, yo estoy a la puerta. Si me oyes, dice, si oigo, abre la puerta, dice. Y si abres la puerta, yo entro. Y si yo entro, yo me siento a tu mesa. Y si yo me siento a tu mesa, comemos juntos como amigos. Esto te dice Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tú que eres bueno, santo, alabado y glorificado seas, Padre celestial, porque solamente tú eres Dios de dioses. Solamente tú eres Señor de señores. Solamente tú eres el maravilloso Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por esta maravillosa enseñanza que nos has dado, nos has regalado hoy, Señor. Y hemos aprendido una cosa, Señor, que Jesucristo vino para mostrarnos a Dios. Jesucristo vino porque había un problema, Señor. Había un problema y era el problema del pecado. Y Satanás hizo que el primer hombre desobedeciera a Dios y entrara en pecado para separarlo de Dios. Y Satanás no quiere, Señor, que nosotros sepamos esta mañana, o los que me están escuchando en internet, que Jesús vino para que tú tuvieras una relación con Dios. Jesús vino en espíritu a tu vida a través del maravilloso Espíritu Santo para que en esta mañana tengas una relación hermosa con el Señor y quites todo lo que te estorba para tener una relación hermosa con el Señor. Te damos gracias, Señor, y sabemos cuál es la misión, Señor. Desde este día vamos a salir por esa puerta y vamos a buscar a esos pequeñas criaturas de Dios, como el ejemplo, Señor, a los cachorritos que estaban atrapados en la cueva. Vamos a buscar a quien esté atrapado en la oscuridad, en una cueva de oscuridad. Y nos vamos a hacer amigo de él, amiga de él. O si es un conocido, vamos a reforzar la amistad. Para que al cabo de una semana, Señor, lo empecemos a invitar a nuestros grupos, Señor, a nuestra iglesia, para darle a conocer a Jesucristo, que vive a través del Espíritu, del Santo Espíritu, que está dentro de nosotros. Te agradecemos por esta maravillosa enseñanza, Señor, y te pedimos bendición para los presentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.